Colócate las cosas tranquilamente y nos da igual 5 minutos más que 5 menos. Bueno, gloria al Señor. Bueno, como venimos anunciando desde hace unos días, hoy está con nosotros el hermano Diego Escudero, obrero de Entrevías, la zona de Madrid, y actualmente pastor de mi iglesia en San Blas. Y estamos con un tema interesante, aniquilacionismo contra castigo eterno. Creo que es un tema muy interesante con el que vamos a disfrutar esta noche. Estuvo anunciado hace unos cuantos días atrás, pero por causas de fuerza mayor no fue posible, pero ya le tenemos hoy con nosotros. Creo que nos veis bien y nos escucháis. Si nos decís algo, Jero, me dices algo si está perfecto. Vale, los comentarios me van a mí con mucho retardo, entonces cualquier cosa, Jero, me los escribe por aquí, por la aplicación, ¿vale? Vale, perfecto. Vale. A ver, ahora que a mí me llega también el sonido con un poco de retardo, pero bueno, te oigo claro. Vale. Y bueno, el tema al que decimos, castigo eterno contra aniquilacionismo. Os pido que en la medida de lo posible, los que lo estáis viendo, le pinchamos a compartir para tener una mayor difusión y poder llegar a más gente, porque es un tema creo que necesario y que se escucha muy poco, desde los púlpitos prácticamente nada, y es un tema que hoy en día ya no se predica y es un tema necesario, el tema del castigo eterno, y por donde se filtran también falsas doctrinas como el aniquilacionismo. El aniquilacionismo, para el que no esté relacionado con estos términos, es la doctrina de que los condenados son castigados por Dios durante un periodo de tiempo determinado y después de ese periodo de tiempo determinado son aniquilados y de esta forma simplemente dejarían de existir. Por otra parte, el castigo eterno es la creencia que siempre hemos tenido, que el infierno es eterno y que el condenado está eternamente en el infierno. Si te parece, Diego, antes de comenzar, si quieres haces una oración presentando el programa y todo lo que hoy vamos a hacer y arrancas. Amén. Bendito Dios, bendito Padre, te doy muchísimas gracias, Señor, por poder tomar este tiempo, Señor, y estar en tiempo real aquí en este momento, Señor, junto a mi hermano Eleazar, al Jeromico, Señor, ahí detrás, más todos los que están diariamente con este hermoso proyecto, con este hermoso trabajo, este canal de Sana Doctrina, Señor. Te ruego que nos bendigas, que nos utilices hoy como a vasos sencillos y humildes, pero que te dan la gloria y la honra a ti, Señor. Te ruego que pongas en nuestra mente la expresión y la unción necesaria para que lo que digamos no lleguen solo al intelecto, sino también al corazón. Aprovecho para orar por todos los que están pasando mal, Señor, en estos momentos y en estos días difíciles. Y te quiero pedir, Señor, que tengas misericordia, Padre, de aquellos que te necesitan en estos momentos en el lecho del dolor, Padre. Ruego que lo que hoy hablemos aquí, Señor, llegue al corazón del hombre para que toda falsa doctrina o toda doctrina mal aprendida, Señor, todo concepto erróneo sea aclarado para que tú te lleves la gloria y tu palabra corra y sea glorificada. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Se te ve un poco oscuro, no sé si puedes encender alguna luz, si tienes por ahí más luz. Dame un segundo, que me dejan solos. Sí. Ahí estamos. ¿Mejor? Poca luz. Vale. Bueno. No te pues mal, no vayas a que te desconecte y ya está. Sí. Ir así. Ya no me muevo más. Bueno, gracias a vosotros por haberme llamado para poder estar aquí. Ya se ha aclarado que la semana anterior fue imposible por fuerzas mayores y bueno, hoy estoy aquí para que con todo el placer del mundo pueda tener mi granito de arena y aportar en este tema, que es un tema que no es muy complicado porque es de los temas que no tienen mucha complicación, pero sí que es verdad que es un tema que se ha dejado un poco de tocar o de hablar de él, porque parece ser como que se ha un poco fuera del mensaje del púlpito diario. Como es un mensaje que se predica poco, pues es un tema que se está estudiando poco y se está hablando poco.
¿qué sucede con este tema? Que hoy, en estas lagunas, y dejar de recordarlo al pueblo, las nuevas generaciones que emergen y leen, sobre todo tienen mucha influencia del Internet y de los vídeos, de todo lo que se escribe. Y claro, en los YouTube, en los Internet y en todo lo que se ve en el diario, no solamente escriben gente teóloga, gente con una doctrina sana y reconocida y constatada, sino que también escribe gente que tiene buenos lugares entre sus congregaciones, pero entre esas corrientes de lo que hablan dan sus ideas, sus opiniones, y entre ellas van algunas doctrinas que confunden a aquellos que por falta de por predicar en nuestros púlpitos esto, al no tener un conocimiento amplio de él y no haberlo estudiado, toman una idea de uno, toman una idea de otro y al final terminan malentendiendo una doctrina tan hermosa y tan sencilla como esta. Y bueno, yo quisiera empezar, para que no se haga muy pesado, quisiera empezar diciendo que el tema del aniquilacionismo es una doctrina o pseudodoctrina, como le queramos llamar, que la creen algunas, por llamarles de alguna manera, sé que esto lo verán luego en el YouTube gente, y no lo decimos con el ánimo de ofender a nadie, porque estos canales no son para contender con nadie, ni siquiera mucho menos para ofenderlo. Lo hacemos para aclarar, pero en nuestra expresión y en nuestra forma de hablar tenemos que explicarle a quienes queremos llegar que estas doctrinas las creen unos grupos, ¿vale? Entre ellos están los testigos de Jehová, están los adventistas y algunos grupos más que han utilizado vídeos muy bien preparados, muy bien montados en la televisión, en internet, para poder explicar. Que Eleazar hablaba de que el aniquilacionismo era una doctrina pues que enseñaba lo que la frase dice. La palabra aniquilación es colocar delante a un montón de gente con un pelotón de fusilamiento y decir ahora bom, 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 y que dejen de existir en el momento. ¿Qué sucede? Que cuando tratamos de aplicar esa palabra y buscar en la Biblia un respaldo para que lo que estamos diciendo lo esté constatado en la Biblia y no solamente un versículo y muchísimo menos como los que voy a citar ahora, que son los que tocan los aniquilacionistas. Todo esto empezó en el tiempo ya de los macabeos, ya hay la doctrina del aniquilacionismo y del universalismo, bueno, eso fue un poco más tarde, pero ya estaba tocado desde allí, no lo ha descubierto nadie de este tiempo. Hubo un hombre que estuvo mucho tiempo en Alemania, luego en América, era un abogado, no recuerdo bien el nombre de él tenía el nombre, me parece que era Edward Fax, me parece que se llamaba, y yo leí de él hace unos años, leí algo que me conmovió un poco porque, bueno, pues vi que todavía seguían con este tema, yo pensaba que habían quedado oculto, y él ha sido el que ha vuelto a remover todo esto con los últimos libros que ha hecho, creo que ha hecho 3 ediciones de este tema. Él fue un abogado reconocido que en su congregación tuvo mucho aplauso, le apoyó gente con muchísimo dinero, le dieron citas y meetings en unas bibliotecas americanas que eran con un teatro grandísimo para poder exponer libros de escritores, y algún teólogo o algún escritor un poco reconocido alemán le aconsejó que por la influencia que él tenía, que este tema del infierno, del castigo eterno y de todo esto, que estaba un poco dejado, que él lo estudiase. Lo estudió, indagó y llegó a encontrarse con esta doctrina en la mano. Él lo ha empezado a predicar y tiene varios seguidores. Por ejemplo, ellos creen que en el Salmo 37, en el verso 1 y en el verso 2, él dice la flor se segará y desaparece, y en el 9 y 10 dice los impíos serán exterminados, mas los justos heredarán la tierra. Un poco más y no lo verás, mas se separará y Dios exaltará y te será de esta tierra. Si tú lees el libro de los Salmos, tú te das cuenta que eso no es una sabiduría, ni es una doctrina. Tomar un salmo o un proverbio para hacer una doctrina e intentar de plasmar algo tan importante como es hablar de la eternidad, en realidad lo que los salmos nos explican es la sabiduría del hombre, por supuesto influenciada por el Espíritu Santo, porque toda la palabra es inspirada por el Espíritu, pero en los salmos, y ellos tocan 4 salmos como si fuesen las columnas que están colocándose para que ellos puedan decir que así como la hierba se marchita, el hombre y ya no vuelve a existir y vuelves a buscarlo y ya no lo encuentras, que la flor del campo es segada,
que todo esto es marchitado y ya no vuelve a existir. Habla de algo que en un momento existe, se disfruta de ello, pero ellos llegan a la idea de que deja de existir y como ya no existe, no se puede más. Además, ellos toman el verso este de que vuelves la cara a izquierda y a derecha para buscarlo y dicen que no lo encuentras, como diciendo que se ha perdido en la nada. Ellos basan la aniquilación de la persona olvidando de que los salmos no son la doctrina o el pensamiento de Dios como para fundamentar una doctrina, sino que es la sabiduría del hombre honrando de las grandezas y las proezas de Dios. En cuanto a esto del aniquilacionismo, quiero entrar simplemente con 4 versículos o 5 que van a traer muchísima luz y después de ellos daremos una reflexión de 1 minuto para cada uno de ellos. No sé si alguien de los que están escuchando, espero que sí, si alguien sabe que cuando se está hablando del castigo eterno, estamos hablando del castigo eterno, no estamos utilizando la palabra correcta, porque como vamos a ver hoy en algunos versículos que sí son una cadena de doctrina, porque son una enseñanza directamente y que dice lo literal, ni en ejemplo, ni en metáfora, ni en parábola, sino lo que dice literalmente con el griego y podemos ir al hebreo y podemos encontrar inclusive lo que quiere decir. Cuando hablamos del castigo eterno, hoy queremos dejar bien claro, antes de empezar a tocar nada más, que el castigo del que hablamos está utilizada mal esa expresión, porque no es Dios quien está castigando al hombre, no hay una forma de conexión. He escuchado a uno hablando hace poco que si un Dios amoroso, porque ellos se basan ahí para convencer a la gente, ellos tocan la ternura del que escucha diciéndole que si un Dios amoroso como es el nuestro, como es tan grande, como es tan poderoso, pero que lo mismo a veces justicia, ¿cómo es posible que un Dios tan tierno sea capaz de, y ponen el ejemplo, todos empiezan igual, dicen que como un hombre de 80 años que peca durante 80 años, si luego muere, como un Dios justo puede condenar eternamente a alguien que ofendió durante 80 años. Entonces, parece ser que nos estamos enfrentando directamente con la paternidad de Dios, con el amor de Dios, con la misericordia de Dios, y no tiene nada que ver, porque no es Dios quien castiga al hombre. No es Dios quien toma el infierno como una determinación para el hombre, como hoy lo vamos a ver, porque no fue el infierno preparado para el hombre. No fue el hombre diseñado para acabar en el infierno, pero sí fue diseñado el hombre para vivir eternamente. Es verdad que el cuerpo es lo que se extermina, que lo que ellos dicen del salmo que hemos leído, ¿de dónde se quema la hierba? ¿De dónde hemos leído el salmo? ¿De dónde es raída? ¿De dónde es quemada? Lo dice bien claro, de la tierra. Es quitada de la tierra, por eso dice el salmista, dice, y lo miras y en ninguna parte del campo está más, ¿por qué? Porque fue segada, pero de la tierra. Ahora, cuando habla del hombre, ahora queremos tomar algún versículo bíblico ya para aclarar esto, de que no estoy de acuerdo para nada en que alguien pueda tratar o de atentar con esa frase diciendo que es Dios quien castiga, porque hoy vamos a ver que no es Dios quien castiga al hombre eternamente, sino que es el hombre quien escoge. Es el hombre el que recibe la retribución sabiendo de antemano cuál es el lugar que le llevaría viviendo de una forma o de otra. La realidad del infierno, que es un lugar de castigo eterno, no hay nadie más tierno y más sensible que Jesús al hablar, pero también habla directamente sobre el castigo del infierno. Primero, permanecerán separados de Dios por los siglos de los siglos. La palabra los siglos de los siglos que vamos a utilizar varias veces hoy, quiero que sepáis que las que yo voy a utilizar es la palabra aión, que está hablando de la eternidad y no de y cuando es los siglos de los siglos está hablando de eternidad, eternidad, que no habla de un tiempo ni de una temporada. Y igual que habla del castigo eterno, también habla de que el hombre será separado por los siglos de los siglos, así como también habla de los cielos y habla del lugar donde los creyentes disfrutarán eternamente de la bendita presencia de Dios. Él, cuando comienza a hablar, habla con esa misma consecuencia de la eternidad del cielo y habla de la eternidad del infierno, sin mencionar a un hombre en concreto, sino quienes deciden ir a un lugar y quienes deciden ir al otro.
Así también describe el infierno como la eterna separación de la presencia de Dios. Y ahora, en el libro de Mateo, en el capítulo 25, verso 41, vamos a tomar este versículo para empezar, que es precioso y muy aclaratorio. Dice: es la separación eterna a los impíos, les dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Aquí eterno otra vez es aión y no aiones, es aión. Y dice: preparado para el diablo y sus ángeles. Voy a leerlo otra vez. Mateo 25, 34. No, ¿Lo tenéis por ahí? Sí, señor. ¿No? Y sí, no, yo tengo aquí el 34 y 41. Bueno, lo voy a leer entero. Entonces cuando él dice a los suyos, a los que él sabe que hace una separación. Este versículo lo que está haciendo es una separación, y en la primera parte que aparta uno le dice: venid aquí que vais a heredar. ¿Lo tienes tú ahí, Eleazar? 25, 34. Sí. Sí. Léemelo, por favor. Es que lo tengo a bolígrafo y veo muy mal. Sí. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí está. La fundación del mundo. Eso es, gloria a Dios. Cuando él les dice: venir, benditos de mi Padre, hay una bendición sobre ellos por la forma de vida que han llevado, y ya les dice: venir a heredar. Es una herencia, y la herencia la elige quien quiere vivir en esa forma de vida, en la bendición. ¿Cuál es la herencia? Les dice: venir, y ahora les dice: ¿dónde? Al reino que ha sido creado, ¿cuándo? Desde la fundación del mundo. Es decir, que no existía el hombre, y ya existía en la mente de Dios un reino que el hombre tenía que heredar. Y en la fundación del mundo, Dios ya genera una propiedad, un título de propiedad, que es el reino. ¿Y a quienes se lo van a dar? A los benditos, a quienes eligen vivir conforme a su vida. Pero si leemos un poquito más abajo, en el 41, dice: hay una separación. No es solamente el rey aparta a los de la derecha. Sí, léemelo, por favor. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Esto creo que no necesita atentar contra esto e intentar de alegorizar esto y tratar de darle parábola o de darle una historia contraria o buscar retorcer esto. Creo que es una atrocidad, ¿vale? Porque es como que alguien le quiere dar un sentido imposible a algo que es. Es que Dios directamente en su palabra es claro y dice: hay una herencia que es el reino, que es el paraíso, que es el cielo, que es la presencia de Dios eterna, y los separa y les dice: venid aquí, benditos de mi Padre, los llama con él. Y a los otros, al contrario, les dice, para terminar, dice: apartaos de mí. ¿Y qué les dice? ¿Cuál es el nombre que le llama? Malditos. ¿A dónde los lleva? Dice: malditos, al fuego eterno. ¿Vale? Aquí la palabra eterno quiero ir recordando para que vayáis tomando nota, que es la misma palabra que cuando ha dicho arriba, por los siglos de los siglos, es aión. Está hablando de la palabra eterna, no aiones, he tomado los versículos que quieren decir lo mismo en hebreo. Y dice abajo, para terminar: así como, esta nota es muy importante, así como el 34 dice: venir benditos de mi Padre y heredar el reino que fue preparado desde la fundación del mundo. O sea que Dios preparó, antes que el hombre bueno viniese, le preparó el reino. Así le dice a los segundos, dice: el infierno no fue preparado para vosotros. Aquí dice: fue para el diablo y sus ángeles. Pero quienes le siguen, ¿quiénes son el diablo y sus ángeles? Son los seguidores del diablo, y los que deciden no heredar el reino acaban directamente en el infierno. Dice: todos los que perseveraron y amaron de corazón mantener a Dios alejado de sus vidas, al final recibirán su propio mal. Cuando uno rehúsa literalmente vivir contrario a Dios, que uno ha deseado vivir alejado del amor de Dios, no ha querido vivir una vida conscientemente, no ha querido vivir una vida de obediencia, una vida de amor, una vida limpia, conforme a lo que el reino de Dios exige para vivir en él, pues
al final van a recibir lo que, en retribución, lo que ellos mismos han plantado, su propio mal. Y yo tengo que decir esta noche, lo que he dicho al principio, que Dios no los condena por voluntad, sino que ellos mismos eligen un sitio y el otro. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1 y en el verso 9, dice que sufrirían pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de su poder. Esto es atroz. Aquí podíamos estar solamente con esto una hora hablando, pero como no estamos hablando de otra cosa, sino de querer enseñar o equilibrar un poco el conocimiento de aquellos que piensan que uno puede vivir toda una vida haciendo lo que quiere, vivir una vida suelta al pecado, que la palabra dice que hay que ser honesto y yo voy a vivir siendo deshonesto, que la palabra dice que hay que ser verdadero, yo voy a vivir siendo un mentiroso, que la palabra de Dios dice que hay que ser una persona humilde, yo voy a ser un soberbio. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hay una doctrina a la que yo me agarro, que después de que yo muera, después de que yo me muero, ¿cuál es la paga? ¿Cuál es la paga de que yo muero? Que durante un tiempo pagaré un peso equilibrado y después de mi muerte dejaré de existir. Es por eso que la Biblia habla del infierno como un lugar de oscuridad y Dios es un Dios que es luz, y solamente pensar que la eternidad de un lugar que acabamos de leer arriba, el versículo anterior que hemos leído, que estamos destituidos para una eternidad, es decir, que no habrá un momento de llanto tan suficiente que corte ese llanto, que no habrá un momento de dolor que corte ese dolor, y que por más que alguien le tenga miedo, sean quien sean, no voy a nombrar ninguna denominación, pero quienes crean en la aniquilación, es simplemente el temor y el miedo de tener que enfrentarse un día al juicio de Dios. Es ese temor de querer verse cara a cara con Él. Por eso evaden de alguna manera buscando estas situaciones y querer llegar al término de decir, si Pablo está diciendo, literalmente dice, ya no habla de un lugar físico o de un estado, sino habla de lo más terrible que le puede pasar al hombre. Ni la palabra infierno, ni Hades, ni Gehenna, la separación del hombre eternamente, donde no habrá un momento de misericordia, donde no te puedas arrepentir, donde no habrá perdón, donde no habrá restitución, donde no habrá dónde postrarte para ayunar o flagelarte para reconciliarte. Esa oscuridad total, ese tormento total de saber que ya no volverás a encontrarte en la misericordia ni en la presencia de Dios, en ese poder que opera en nosotros, que aun cuando estamos cometiendo el pecado, el mismo Espíritu Santo, aun en medio del pecado que lo cometemos, por supuesto, pero el poder de Dios en el Espíritu Santo nos redarguye y nos levanta del estado del pecado para reconciliarnos con Dios Padre de vuelta. O sea, ausentar al hombre de eso eternamente, creo que ya no habría excusas para, ya le tendría que dar igual a la gente a qué infierno ir, porque eternamente estar sin Dios creo que es el mayor de los infiernos que se podría tener. Voy a leer dos versículos más que tengo aquí y después me voy a parar un minuto a hablar de una historia que dice la Biblia hermosa. Vale. Dice, Pablo se para delante de los atenienses y les dice, en él vivimos, nos movemos y somos. Cuando hemos leído esto, todos los bautistas, luteranos, evangélicos, pentecostales, todos le hemos dado el mismo sentido porque esto no tiene lugar. Eso significa que solo en Jesús es posible vivir una vida con deleite. En Listra, Dios dice, Dios nos da lluvia del cielo y tiempos fructíferos y llenando de sustento y alegría nuestro corazón. Oh, gloria a Dios. Ahí no está hablando con cristianos, ni está hablando, cuando está hablando en Listra, cuando Pablo está hablando en Listra, él no está hablando a cristianos, está hablando con paganos e idólatras. Y cuando está hablando con paganos e idólatras, no les está hablando ni de una doctrina, ni de una enseñanza trascendental, ni le está hablando de algo sobrenatural. Y él les dice, él, el Dios que ha creado el mundo, nos da lluvia
del cielo y nos da tiempos fructíferos, llenando de sustento, oh gloria a Dios, y de alegría nuestro corazón. Lo que está diciéndole Pablo a esta gente que estaba de alguna manera perdida en la idolatría, siendo inconversos, les estaba diciendo: sin haber aceptado a Jesús como vuestro Salvador, sin haber ido en la vida a una iglesia, sin haber estado en una sinagoga, sin haber aprendido nada de la Biblia, aún solamente lo que es vivir la vida normal, aún sin haber sido convertido, si no fuese porque está Dios, si no fuese porque está Jesús y está Dios gobernando la vida del hombre, que es el que la dio, Él aún así produce lluvia, produce gozo en el corazón y nos da deleite para que el hombre pueda vivir en algunos momentos con placer y con deleite en la vida. Por eso, acompañando de lo que Pablo dice aquí, a lo que él dice en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1:9, está de alguna manera está equilibrando la balanza y está diciendo: mira que si aún ya fuera de lo que es términos de iglesia, términos de doctrina, ya lo que es la vida natural, lo que es vivir una vida normal, la vida cotidiana que cualquier inconverso puede llevar, si no fuese por Dios, sería imposible poder vivirla. Luego, donde os estoy llevando es encauzar, es que el tormento que el hombre a más pánico le podría tener no es al juicio del final, no es a qué le puede pasar al cuerpo y al alma y al espíritu después. El pánico que el hombre le debería tener ahora en el presente es saber que nuestra forma de vida y nuestra elección en el presente nos puede llevar a una separación eterna de la presencia de Dios, y eso sí que es una tragedia. Tengo aquí un versículo que lo he tocado, aquí está. Hay un mensaje en la Biblia, en el capítulo 15 de Lucas, que todos que estáis escuchando lo conocéis de memoria, sabéis que no hace falta leerlo entero. Y en el capítulo 15 tenemos una oveja, tenemos una moneda y tenemos un hijo. Y aunque son tres cosas diferentes, las tres cosas se enlazan de alguna manera. Es como que enlazan el tema de esta expresión o de este versículo. Y es que hay una palabra, un denominador común, que los tres están perdidos. Son una oveja, poco valor, una moneda con su valor y el hijo con más valor. Yo he dicho que, como ejemplo, que cuando vamos a la calle y uno de nuestros niños ve una mariposa en un árbol, y uno de nuestros niños, cualquiera de nosotros, llega y con la mano aplasta la mariposa, nosotros regañamos al niño de alguna manera, lo hemos dicho muchas veces predicando, hemos dicho: ¿qué haces? Las mariposas no se matan, no hay que matar a los animales. Pero hasta ahí, porque el que el niño haya matado una mariposa no es como para formar un espectáculo en la calle con el niño. Si de alguna manera vemos que cuando llegamos a casa y todos tenemos un pájaro, un lorito en casa, tenemos una mascota, y vemos que en un momento de descuido el niño está cogiendo el pájaro con la mano, lo está estrangulando o lo está metiendo, voy a poner un ejemplo atroz, ¿vale? Lo está metiendo en el microondas para exterminar al pájaro o al lorito, al periquito que tenemos. Cuando tú llegas y ves el acto del niño, no le regañas con el mismo nivel que cuando aplastó la mariposa. Al niño lo regañas de otra manera. Ya no por el daño que está haciendo, sino por el acto en sí que está generando. Pero tú imagínate, olvidando a la mariposa, olvidando Eleazar, pasando por alto el animal, que el niño, este mismo niño, mientras su otro hermano, un año mayor que él, está durmiendo, que con un martillo de verdad, mientras el otro está durmiendo, tú le pillas con el martillo levantado que va a golpear en la cabeza a su hermano que está durmiendo. O sea, no tiene que ver nada el daño y el enfado de cuando se mató la mariposa, de lo que hizo a la mascota, de cuando va a golpear a su propio hermano para matarlo. Entonces, esto es muy sencillo. Todos le damos un valor y le ponemos un valor en la escala de valores, le damos un valor a las cosas. Todos. Entonces, si esto ejemplo que ponemos y los llevamos 20 años poniendo, los que nos dieron en el seminario hace 25 años, si esto nos sirve para llegar hoy a la conclusión de que Dios también tiene todo el derecho del mundo a ponerle valor a sus cosas, cuando se está hablando de que hemos cometido un pecado, cuando hemos hecho atrocidades en la tierra
y Él le ha dado un valor tan alto que, viendo la consecuencia que nos iba a llenar de lo que estoy hablando, Él tuvo que aparecer en la tierra para morir por nosotros, para estar predicando, para levantar una iglesia que predique esto, para levantar una doctrina fuerte que lo predique y que lo enseñe, que avise del infierno, que avise del castigo eterno. Pero cuando el hombre ya no está rompiendo una mariposa, que no es la muerte normal del hombre, porque muchos de nosotros vamos a morir en la carne, pero después de que la carne se la lleve la tierra, el espíritu que está dentro, el espíritu se lo va a llevar Dios, porque yo me voy a morir dentro de unos años si el coronavirus no me lleva antes. Pero si yo me muero en mi edad de vejez, cuando mi cuerpo se deshaga y mi cuerpo vaya a la tierra, mi espíritu irá al Creador. Hay un daño en la carne y el espíritu está ahí, pero ¿cómo podríamos explicar de alguna manera que ofender a Dios, que Dios cuando crea al hombre, y ahora lo vamos a ver con el versículo que lo aclara también, con dos de ellos, que cuando Dios crea al hombre no lo crea solamente en un escalón, lo crea humano para que todo se encierre en la vida? Parece ser que en los años que vivimos en la tierra para el hombre ya es todo. El hombre, es verdad que Dios lo creó temporal para que viviese en la tierra con un cuerpo finito, con un cuerpo que caduca, que se muere, que se enferma y que en un momento deja de existir, pero no nos podemos olvidar nunca que Dios no creó al hombre en el diseño original para que muriese. Dios no creó al hombre para que un día conociera la muerte. Dios creó al hombre para que fuese eterno como él. Por eso colocó parte de él, parte de su imagen en la eternidad, y colocó en el hombre un espíritu, y el espíritu es eterno. Cuando estamos diciéndole a la gente, a los aniquilacionistas, les estamos diciendo que cuando el hombre muere y ese cuerpo deja de existir, les decimos, ahí todos estamos de acuerdo. Pero cuando les queremos decir que el espíritu también lo va a consumir Dios, o el fuego que Dios ha preparado para que el espíritu deje de existir, ahí tendríamos que decirle que ese no es el valor que Dios le ha dado a las cosas. Los aniquilacionistas sí, pero Dios, podríamos ponerle la mariposa en un lugar y el daño a otra persona ahora vendría de maravilla, porque cuando se habla del espíritu, no nos olvidemos que Dios es espíritu, y al ser al que ofendemos es un Dios eterno. Y así como el Dios al que ofendemos es un Dios eterno, Él tiene el derecho absoluto de darle el valor a quien ofendemos es eterno, y quien tiene que pagarlo es el espíritu, porque la carne no va a ser eterna. Amén. Aleluya. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Amén. Dice Pablo en Romanos 3, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Romanos 3. ¿Lo tienes? Sí. Dice, no hay justo ni aún uno. He mirado 17, ahí pongo la hoja para que lo veáis, 17 versículos, no, aquí hay 23, ya os enseñaré otras 17 versiones, donde unos dicen, no hay ni uno, no se ha encontrado nada más que uno, solo uno, cambia el adjetivo, pero el número sigue siendo uno, porque lo que quiere dejar claro Pablo aquí, está diciendo, no hay ni uno justo delante de Dios. Es decir, que el hombre por sí solo, cuando el hombre muere, cuando deja de existir, no hay ninguna justicia en el hombre, no hay nada que pueda justificar que el hombre puede mantenerse delante de Dios con alguna palabra, con alguna frase que le pueda mantener a Dios diciendo, bueno, tú eres tan bueno, tú eres tan tierno que un Dios de misericordia no puede hacerme pagar eternamente lo que yo no he hecho durante tanto tiempo. Pero cuando Pablo está diciendo que no hay ni uno, ahí es donde Dios está diciendo que el hombre queda arruinado, literalmente. El hombre queda arruinado cuando Dios se separa de él. No está hablando ni siquiera ni de que haya muerto ni de que vaya al infierno, habla del hombre que todavía está en la tierra. Cuando Pablo dice en Romanos 3, no hay ni siquiera uno justo que busque hacer el bien. O sea, no hay ni uno que pueda meterse delante del Señor y decirle, pues yo puedo hacerlo, yo puedo inventarlo, yo puedo generar algo con mi forma de vida. O sea, ni el arrepentimiento podría ser. O sea, que yo quiero deciros que el hombre que queda separado de Dios queda arruinado y queda inútil. Lo que hemos tocado, que con este termino, con el de Lucas,
cuando habla de las tres que están perdidas, tengo que decir que una cosa que está perdida, algo que se ha perdido, que yo no lo tengo este bolígrafo con el que llevo toda la tarde aquí, lo llevo con este hoy, llevo tres directos hechos, con este bolígrafo que llevo. Si este bolígrafo en un descuido viene alguien de la mesa o en un movimiento brusco desaparece y se pierde de la mesa, este bolígrafo está obvio que lo fabricaron para poder dibujar, pintar con él, y yo lo compré para pintar con él y lo he traído a la mesa para apuntar en mis apuntes. Pero si yo pierdo este bolígrafo, es extraviado y no lo vuelvo a encontrar, me podré comprar otro como tengo aquí, que tengo dos, ¿vale? Uno se extravía, me quedaré con uno, que si este se me pierde, me quedaré sin escribir o tendré que buscar. Pero el propósito para el cual yo me traje el bolígrafo y para el cual lo compré, ya no voy a poder darle el uso para lo cual el bolígrafo es diseñado, porque no lo tengo. Eso queda totalmente fuera de mí. Ahora, ¿qué es lo que el hombre entiende? Que el hombre fue creado, diseñado para ser adoración, para vivir en una comunión completa con Dios, para vivir en su bendita presencia y vivir en una vida de adoración y de gratitud continua. Es más, que siendo ese el propósito de Dios, Dios no ha querido, bajo ningún concepto, condenar al hombre por sus actos, que ha inventado la gracia y ha abierto la gracia y ha metido en Efesios 2:8 una puerta grandísima para decirle al hombre: habrá un momento en el que tus fuerzas y tus capacidades te desvíen del camino, pero bueno, yo voy a abrir una puerta que es la gracia, que no es cosa tuya, es cosa mía, y te voy a colocar de nuevo en el lugar que yo te quiero tener. Pero una cosa es despistarte y empezar a buscarlo, que yo aprovecharía para decir que mientras estamos en la tierra todavía tenemos tiempo para buscar a Dios, para buscar de dónde nos salimos, todavía tenemos ese tiempo para decirle: ahora me interesa saber a mí que mi eternidad va a estar aquí o allí, y yo quiero vivir con el convencimiento de que, aunque esta carne se deshaga en cualquier momento, que no tenemos la vida comprada, pero que mi espíritu, yo pueda decidir con quién quiero que viva eternamente, ¿vale? Aquí en el capítulo 15 las tres cosas se pierden, las tres cosas se vuelven a encontrar. ¿Con qué? Con el sentido de que podamos entender que todavía en Dios, que no hablamos del espíritu ni del infierno, que hablamos en la materia en sí, del tiempo presente, todavía es el tiempo que Dios nos permite vivir para preocuparnos para cómo podemos vivir y algún día no encontrarnos con ese pánico. Bueno, ahora me tengo que poner un poco serio en estos 5 o 6 minutos que me pueden quedar de estos versículos, porque a nadie le gusta. ¿Por qué se dejó de predicar esto? Pues porque a nadie le gusta predicar de esto, a nadie le gusta hablar de este aspecto, decir que el Dios que nosotros tenemos, a un Dios amoroso que predica el amor, que predica la misericordia, y que cuando el hombre fracasa y el hombre se pierde, pues que Dios lo castiga eternamente. Bueno, tengo que decirte que la palabra que he dicho al principio la voy a repetir varias veces hasta que termine, que no es Dios quien castiga al hombre, porque el infierno no fue creado para el hombre, sino que es el hombre, por su forma de vida, quien decide dónde quiere vivir la eternidad. Vamos a leer un versículo que los aniquilacionistas leen, pero lo leen mal. Es Marcos 9:46. Y aquí sí que ya tenemos que quedarnos, aquellos que creen que les gusta vivir de una forma liviana, que les gusta memorizar los versículos de la Biblia, pero que cuando se trata de que en el día del juicio final, un día todos nos vamos a tener que encontrar con Él, y unos para una eternidad y otros para la otra, vamos a tener que dar cuentas. Hay algunos que quieren evitar eso y tratan de desviar su mente con otros versículos. Vamos a leer el versículo. Dice: en ese lugar el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Es obvio que habla de un castigo que nunca termina y que es un castigo que se sufre de manera consciente. ¿Tienes el versículo, Eleazar? Sí. ¿Lo puedes leer tú? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Dice: donde el gusano de ellos no muere y que el fuego no se apaga. Aquí, en este nunca,
en esta palabra nunca no he encontrado la palabra del hebreo, no la he encontrado, solamente la he encontrado en el griego, ¿vale? Y quiere decir lo más cercano que he encontrado a eternidad, que es sin fin, que no tiene fin, que no tiene final, ¿vale? No tiene el mismo encierre de decir aion, no es la misma frase que dice tiempo de tiempos, pero aquí de esta manera quiere decir que no termina, que no tiene fin, por lo cual me da igual pensar en la palabra eternidad que no tiene fin, porque si no tiene fin, no lo busques, porque si no lo hay no lo vas a encontrar. Pero quiero Claro, leeros... no viene en eterno porque tiene un principio de condenación, pero sin fin. Es una condenación sempiterna. Eso es, sí, señor. Es obvio que está hablando de un castigo que no se termina. Eso está claro, lo acabamos de decir. Y es un castigo que se sufre de manera consciente. Dice el gusano de ellos que no se muere. Bueno, quiero deciros que cuando está hablando de esto, yo he encontrado dos teólogos que no me han dado la razón. No he hablado con ellos personalmente, ni muchísimo menos, porque uno de ellos ha muerto hace muchos años, pero cuando digo que no me dan la razón es porque no opinan lo que yo. Y es que ellos no opinan así. Yo cuando hablo leo el gusano de ellos después de mirarlo, con otros 9 sí que estoy de acuerdo totalmente, es que está hablando de la conciencia del hombre. Cuando habla del gusano, está hablando de la conciencia del hombre, que es cuando está hablando de que no para de, que no se muere el gusano de ellos, es la conciencia. ¿Y por qué asemeja al gusano de ellos y no a los gusanos, sino al gusano de ellos? Porque es una conciencia, la de cada uno de nosotros. Y que en ese fuego que no se apaga, que es ese tormento, en esa soledad, en esa ausencia de Dios, en esa oscuridad absoluta, donde se encuentra, es donde la conciencia está corroyendo al pecador eternamente por su maldad, por el tiempo que tuvo, por las oportunidades y por haber decidido el vivir fuera del conocimiento del Señor. Ellos no lo leen así. Cuando ellos leen de que el fuego no se apaga, los aniquilacionistas no lo leen de esa forma. Ellos están hablando solamente una parte y ellos no refieren al tormento de una persona consciente, por cuanto ellos piensan que está hablando de que es un fuego, ¿cuál es la palabra que utilizan ellos? Es simbólico, que no es un fuego real. Ellos piensan que cuando hablan del monte del hijo de Ainón, llamado el Nejena, saben que le dan en las Biblias y en los comentarios, le llaman que es la palabra para no... el vertedero de Jerusalén. Allí ellos utilizaban llevar a quemar a los hijos y a las hijas para hacer un sacrificio a dioses paganos. Cuando se le pregunta, y habla Dios, que ahora leeremos el versículo también, que lo tenemos aquí, él dice, levantaron, hay lugares altos para quemar a los hijos de ellos en el Nejena, y yo nunca, ni dije, ni pensé siquiera en hacer esto. O sea, que Dios no tenía nada que ver con este tema. Cuando ellos, los aniquilacionistas, hablan de este tema, ellos están pensando que el fuego es simbólico, que es un fuego que ejempliza, ¿vale? Que durante un tiempo el hombre tendrá que recibir el castigo, pero que cuando deja de morir desaparece el castigo porque el hombre ya no está. Claro, si terminas el versículo te estás dando cuenta que dice que no muere, que el fuego no deja de subir, pero que el hombre no muere. Y como no muere, el hombre está consciente hasta que tenemos que acabar diciendo que si no muere, y no muere, y no muere, es que tenemos que terminar diciendo que el tormento es eterno. Mateo 24, 46. ¿Lo tienes, Eleazar? Sí, 24:46, ¿verdad? Sí, por favor. Es que yo lo tengo en la Biblia pequeñita y no veo bien. No te preocupes. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. ¿Sigo? ¿Es 25:46? Sí. No, 24:46. 25:46. Un momento. Vale, ahora sí, este es. Que me había ido al 24. Por E tanto, irán los estos justos. al castigo eterno, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está. Amén. Vale. Bueno, este es uno de los versículos más cortos. Es más cortos
otra vez vuelvo a deciros que aquí sí, aquí el castigo, cuando habla de los primeros, que son los justos, que dicen que irán a un destino eterno, ¿vale? Que hablan de que van a ir a una eternidad de posición eterna. Aquí sí es la palabra aión también, en los dos. Hay una separación entre dos, igual que en el anterior que hemos leído. Hay una separación que habla de que cuando llega, léenoslo, Eleazar, y párate en el primer eterno y luego lees el segundo eterno. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso es. Cuando está hablando de irán estos al castigo eterno, obviamente que encuentra que son los que son condenados. Aquí ya entramos en la materia del tema que estamos hablando. Ya no vamos a tocar más retórica de todo lo que hemos dicho porque ya estamos posicionados en lo que nos interesa saber. Cuando está hablando de que estos, los condenados, estos, ya no, Mateo no está gastando, porque no está hablando de él, está hablando de un montón de doctrina, de un convencimiento que viene desde el Antiguo Testamento. Es algo que ya viene él como que es una doctrina de la que no se puede dudar. Y él automáticamente dice, estos irán automáticamente a un castigo eterno. Y estos otros heredarán la vida eterna. Cuando hace la separación, Mateo está en concordancia con los 3 versículos que hemos leído, que los dos son eternos. Los impíos, una condenación de castigo eterna, los justos en un lugar de vida de bienaventuranza. Pero deja claro que tanto es eterno un destino como el otro. Segunda Tesalonicenses, que lo hemos leído antes por encima, 1:9, Pablo dice que sufrirán la eterna perdición. Amén. El profeta Daniel dice que los condenados sufrirán eternamente. Segunda de Pedro 2:4, 2:9 y 2:15 dice confusión y vergüenza perpetua. En el 2:17 lo remacha y en segunda de Pedro 2:4 dice prisiones eternas. Está hablando de los falsos maestros. Judas en el capítulo 7 dice castigo del fuego eterno y ya para rematar dice en el 7:13 y en una eterna oscuridad. Por lo cual tenemos en primera de Pedro, tenemos el 2:15, el 2:17, tenemos en Judas capítulo 7, segunda de Pedro 2:4, Judas 7:13. Son diferentes maestros de la Biblia, hombres que han recibido la doctrina, y cuando están hablando de quienes son condenados, cuando hablan de la condenación, si os dais cuenta, hay una palabra que todos ellos llevan y todos llevan un castigo eterno, condenación eterna. Es imposible, hermanos, me llega la moral, pero es imposible, perdonadme, me faltan 2 versículos para terminar. Es imposible que haya alguien que aparezca en el 2015, con un libro diciendo que todos los antiguos, que todos los hebreos, que todos los griegos manuscritos, que todos los teólogos de este siglo y los del antiguo, que están todos mal, que todos están torcidos, que todos están equivocados, y que simplemente porque un par de versículos mal leídos y porque un par de textos se literalizan tanto que hablan que todo va con el ser humano y no hay más nada en el hombre eterno, y que todo esto sea simplemente para evitar de que el hombre sepa que un día, quiera o no quiera, aunque queramos volver la cara hacia otro lado, un día habrá un día en el que nos tendremos que sentar delante del Rey y tendremos que darle cuentas de cómo haya sido nuestra forma de vida. Vamos a leer un versículo que creo que con este vamos a dejar los puntos sobre las íes, y luego si alguien quiere preguntar, que pregunte algo. Apocalipsis 14:11. Apocalipsis 14:11. Sí. Esto es para dejar claro y sin duda que el castigo del infierno
es eterno. Y ya no hablamos ni de los hasta Judas, pasando por Pedro, por Pablo, hemos estado hablando de Mateo, hemos utilizado de los Salmos, y ahora queremos ver qué es lo que dice Juan aquí en el capítulo 14, verso 11 de Apocalipsis. Léelo, por favor. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Amén. Los siglos de los siglos. Y no tienen reposo, ni de día, ni de noche. Ni de noche. Aleluya. O sea, coger el capítulo 14 de Apocalipsis y quitarlo de la Biblia, sería la única manera de que la Biblia no termine hablando de las cosas ya del final, haciendo un resumen, Juan, en el tiempo del Apocalipsis, de todo lo que ha dicho Timoteo, de todo lo que ha dicho Santiago, de todo lo que ha dicho Pablo, de todo lo que ha dicho Mateo, de todo lo que ha dicho Juan, de todo lo que ha dicho Lucas, de lo que ha dicho Judas, de lo que ha dicho Daniel. Después de todo lo que se ha dicho, que Juan termina diciendo, para rematar, que el tormento sube a Ión, es decir, de los siglos, desde la eternidad hasta la eternidad. Búscale la puerta para salir de ese tormento, que no podrás encontrarla. La puerta de salida es ahora. La puerta de salida es ahora, que tienes el tiempo de escuchar el mensaje, de saber que después de esta vida y después de que este estuche suelte nuestro espíritu tendrá que decidir, en la vida tendrá que decidir dónde queremos que esté. Si os dais cuenta, dice que tanto el tormento sube continuamente, como que no hay descanso ni alivio ni de noche ni de día, ¿vale? En Apocalipsis 4:9, hablando de Dios, por favor, Eleazar, léeme Apocalipsis 4:9, que con esto vamos, es el último que me falta para terminar. Y siempre que aquellos seres vivientes den gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por cuánto que vive? Por los siglos de los siglos. Estamos diciendo que la palabra aquí, siglos, es aions, es decir, que unos se van a darle gloria al Dios eterno, que Él no va a dejar de existir por los siglos de los siglos, y es aquí, en el mismo Apocalipsis, pueden buscarlo con un diccionario cualquiera, lo pueden encontrar, que es la misma palabra. Es exactamente la misma calidad de palabra, es la misma eternidad. El tormento de capítulo 14, verso 11, que la eternidad con la que vive nuestro Dios es igual de eterno. El tormento que van a llevar los que estén en el infierno que la eternidad en la que vive Dios. No la puedes descomparar. Es decir, que si es eterno al Dios al que se le da la gloria y vive por los siglos, de la misma manera a ese Dios, ese es el que le sube, a Él es el que le sube el tormento y el dolor, porque Él sabe. ¿Saben? Yo siempre he dicho que el único que va a tener verdaderamente un dolor extremo va a ser el que esté en el infierno, porque Dios sabe que antes de que el hombre vaya al infierno, antes de que el hombre se pierda, Dios ha hecho lo que ningún hombre podría hacer jamás por otro hombre. Él ha dicho lo que ningún otro podría decir, no habló sin pudor y sin miedo a la hora de hablar del infierno, lo describió literalmente sin miedo para que nadie le quedara un resquicio de duda. Y ahora tengo que terminar así, y ustedes me podrían hacer una pregunta y diríamos, bueno, y si el hombre muere, cuando el hombre muere, ¿dónde vamos? Dice Hebreos 9:27. Dice, como está establecido para el hombre, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Luego, aniquilacionistas, por favor, expliquen ustedes Hebreos 9:27, a ver cómo podemos explicar que alguien se muera y después de que se muera recuperemos su espíritu, porque el cuerpo se muere, el cuerpo desaparece en la tierra, y cuando el espíritu esté en el tormento o donde quiera que esté, volvámoslo a traer de nuevo para hacerle un juicio. Porque una cosa que se aniquila, una cosa que se fulmina, una cosa que se quita del medio, no es que no solamente la puedas hacer un juicio. Si no existe, no la puedes ver. Si no existe, no la puedes predicar. Si no existe, no la puedes tocar. Si no existe, no la puedes resucitar. Si no existe, no existe. Y aquí estamos viendo Hebreos 9:27, dice, como está establecido para que el hombre muera solamente una vez y después de esto el juicio.
Ahora, para confirmar este juicio, vámonos a Apocalipsis. Eleazar, este sí necesito que lo leas porque esto yo lo veo muy pequeño. Apocalipsis 20:13. Con esto terminamos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amén. Léelo otra vez, por favor. Esto tiene, creo que necesita poca explicación, pero bueno, con esto es con lo que nos vamos a quedar. Léelo otra vez, por favor. ¿Y los muertos? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aleluya. Es decir, que los muertos que están ahora en el Hades, en el Seol, en el infierno, la morada de los muertos, como le quieran llamar en las diferentes traducciones, nosotros estamos hablando del infierno y nos quedamos con esa palabra, no salen hasta el juicio final. Después del juicio serán lanzados al lago de fuego. ¿Quién? O sea, ¿quién es lanzado al lago de fuego después después del juicio? ¿Quiénes son? Vámonos a leer el 20:15, dice, al que no se halló inscrito en el libro de la vida, ese fue lanzado al lago de fuego. Amén. Dice Apocalipsis 20:15, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Yo termino con esto, pero quiero tomar medio minuto para explicar solamente esto. He ido todo lo rápido que he podido por no hacer la hora tarde, pero creo que esto merece la pena que hablemos medio minuto de él. Amén. Cuando Juan está diciendo que aún el mar suelta a los muertos, no está hablando de que están saliendo del mar un barco que hace 3 horas que ha naufragado, un barco que se ha volcado por una tempestad y gente que se estaba medio ahogando, han llegado a la orilla, se ha rescatado del mar a náufragos y a esos náufragos les vamos a hacer un juicio. No está hablando de que los que han sido muertos en diferentes épocas que están en el mar, y dice que el mar dará a los muertos. Eso ya lo hemos leído 1000 veces. ¿En qué momento será eso? 2, que el infierno y la muerte soltarán. El imperio de la muerte tiene que soltar, por autoridad suprema, tiene que soltar a los muertos. Lo está diciendo Juan, Apocalipsis 20:13. Y que cuando ellos lo sueltan, dice que se le hace un juicio. Y después del juicio, estos serán lanzados. ¿Quiénes son los que son lanzados? Los que, se está diciendo bien claro, después que se les han juzgado, y los que son condenados van al final en el capítulo 20 y en el 15. Ahora, si llevamos 35 minutos diciendo, o 38, ¿cuánto tiempo llevamos, Eleazar? Pues hemos empezado como hay 20, más o menos, y son el cuarto, casi una hora, unos 50 minutos. Wow. Pues si llevamos una hora diciendo que tanto los hombres de la Biblia han dejado claro que el castigo es eterno, que el momento es eterno. Mira, para poder comprender el 20:13 y el 20:15 tenemos que ir 6 versículos adelante. Léeme, por favor, Lucas 12:40-41. Lucas 12:41. Sí, espera. Muy bien. Lucas 12:41. No, entonces, perdón, 12:4, perdón. 12:4, perdona, 12:4. Ya es que no di que los estas horas de la noche ya no veo. Lucas 12:4. Sí, a los que estéis haciendo preguntas, dejadnos que terminemos y después os respondemos, ¿vale? Creo que hay 3 o 4. En cuanto terminemos, empezamos con las preguntas. Más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Si no, termínalo. Pero os enseñaré a quiénes debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder echar al infierno.
Si os digo, a este Aleluya. tema. Bien, muy bueno. Aleluya. ¿Vale? Mirad, esto que os voy a mostrar, si le podéis hacer una captura o una foto, de las Biblias más actualizadas que hay de estudio. Ahora voy a poner esta, tenía 2 hojas, estas 2. La otra es la que os he enseñado de los versículos que toman ellos. Y ahora te voy a poner esta. Mira, ahí tenéis de 17 Biblias con comentario, los versículos, si se puede hacer una captura la podéis hacer. ¿Está hecha? Sí, se ve súper borroso. Vale, bueno, pues Pero bueno, ya ya la luego me pasará. pases la foto del grupo. No te La subes preocupes. arriba, vale. Mira, el lenguaje actual, en el lenguaje actual, dice, no temáis al que puede matar el cuerpo, sino más bien temed al que puede matar el cuerpo, pero después de haber podido matar el cuerpo, también tiene poder para echaros al infierno. La edición Gold hispana dice, no temáis al que puede quitar la vida, sino al que puede quitar la vida y luego os puede enviar al Nejena. Entonces, la Reina Valera antigua dice lo mismo que la del Gol, que tengan miedo al que puede quitar la vida, pero después de quitar la vida, él tiene autoridad para enviar al Nejena. Sabéis que cuando se hablan estos de la Biblia antigua, el Nejena era la palabra que ellos querían entender como el lugar donde se desechaba, ¿vale? El lugar donde se echaba a perder al olvido. Nada de lo que se iba allí, nada de lo que acababa en el Nejena se volvía a recuperar nunca más, nunca más. Y dice la Reina Valera del 95, dice, temed al que puede quitaros la vida y os puede enviar al enfermo. La Reina Valera del 77, revisada, dice, temed al que os puede quitar la vida y os puede enviar al infierno. La Reina Valera del 60 dice, el que os quita la vida y os lleva al infierno. La Reina Valera contemporánea dice, el que os puede quitar la vida y os puede condenar al infierno. La Reina Valera del 2015 dice, el que os puede quitar la vida y enviaros al infierno. La hispanoamericana, el que os puede enviar al Nejena. La palabra de España, que es una Biblia nueva de estudio, dice que os puede llevar al Nejena. La palabra del Dios habla hoy, al infierno. La internacional, al infierno. La nueva internacional, al infierno. La nueva traducción del Ser Viviente, que es otra Biblia también de estudio, al infierno. La Biblia de las Américas de toda la vida. Temed al que puede quitaros la vida y condenaros al infierno. La Dios habla hoy actualizada. Temed al que os puede quitar la vida y os puede enviar al infierno. Y la Biblia de las Américas, de la actualizada, también dice, temer al que puede quitar la vida y enviaros al infierno. Esto, cuando os he querido sacar este pequeño formulario de versículos, porque excepto 3 que hemos leído que utilizan la palabra Nejena y lo hacen porque la forma de escritura es antigua, no es la forma tan actualizada como estas Biblias, son 17 comentarios bíblicos en los que están diciendo que Lucas, en el capítulo 12 de Lucas, verso 4, cuando él está diciendo, os voy a explicar, en un lenguaje actual dice, os voy a explicar algo, no tenéis que tenerle miedo a los que pueden matar el cuerpo y luego ya nada más pueden hacer, ¿vale? O sea, que nos hemos metido en un tema, hermanos, nos hemos metido en un tema que aquí Dios, en el versículo 12 de Lucas, ha dejado una aclaratoria preciosa para poder entender el capítulo 20 de Apocalipsis 13 que hemos leído, que nos hemos metido dónde va a estar la eternidad del alma. Y por lo puesto que hemos visto que hay un camino que lleva a la perdición, a un fuego eterno, a una perdición eterna, a un tormento eterno, a un castigo eterno, que no te manda Dios porque no es Dios quien te condena a ir ahí, sino que es tu forma de vida. Ahora, Lucas nos ha dicho que solo Dios tiene la autoridad sobre la vida eterna. Nadie más tiene el poder de la vida eterna. El que tiene la autoridad sobre la vida eterna del Espíritu, ese es Dios. Y si todos están diciendo que estos escritores de Biblias internacionales, maestros de grandes congregaciones y están en las Biblias, si todos estos hombres están diciendo que el castigo es eterno, que el tormento es eterno, que la separación de Dios es para siempre, que la oscuridad es eterna, que el dolor sube, solo tendría que explicaros que hay una historia que allí se quedan perplejos cuando lo hemos hablado con ellos,
Hay un hombre que está rico, que está haciendo banquetes continuamente, y en esos banquetes que él está haciendo, se gloría de su fama, de su gloria, y allí a la puerta hay un hombre pidiendo limosnas con sus llagas, que aun los perros, dice la Biblia, los perros vienen, él se llama Lázaro, y están lamiendo incluso las heridas. Ahora damos el versículo para que lo puedan leer. Y cuando los dos mueren, los dos llegan al sitio donde cada uno tenía que llegar. Cuando el rico llega y lo llegan al Seol, él está en el Seol, dice literalmente la Biblia, y vamos a leer el versículo, y vamos a leerlo entero para que podamos ver cómo lo dice. Dice que él, os lo quiero explicar, que él levanta los ojos y cuando alza los ojos hacia arriba, contempla dos personajes. Ve a Lázaro, al mendigo que estaba en la puerta, con el padre Abraham. Y cuando lo ve, él levanta una de sus manos y le dice: Padre Abraham, manda que venga Lázaro, que venga, ya que él sabe que él no puede ir allí. O sea que estaban en un sitio, no es un estado como algunos locos pueden decir que el infierno no existe, sino que está hablando de un lugar y está diciendo: manda que venga y que moje mis labios. Mira esta frase que vamos a leer y la vamos a subrayar en nuestros libros luego. Que moje un poco de agua en sus dedos y que moje la punta de mis labios, porque estoy consumiéndome en un tormento extremo. El padre Abraham le dice: lo siento, hombre rico, tú en tu tierra tuviste tu pago y tuviste tu riqueza y Lázaro tiene las suyas, tú estás en tormento y él aquí es consolado. Él rápidamente dice: bueno, pues que manden a mis 5 hermanos, que vayan a decirles que no se desvíen para que no vengan aquí donde yo estoy, que no vengan al lugar donde estoy porque es un lugar de tormento. Es decir, que cuando se está dando tanta claridad, con tanto detalle, es porque Dios no quiere que haya dudas, que no quiere que haya lagunas, que Dios sabe muy bien que en cuanto el hombre se arrepiente, a Dios no le importa la magnitud de nuestro pecado ni la magnitud de nuestra maldad. Cuando el hombre se arrepiente, Dios ha provisto perdón y misericordia para abarcar a toda la humanidad. De hecho, la cruz fue sufrimiento. La iglesia, ¿dónde nace? ¿Dónde nace? En el Getsemaní, con dolor, con lágrimas, con sangre, con dolor. ¿Para qué? Para que esa parte del sufrimiento de la cruz pudiera abrir un camino para salvar al hombre de esta perdición y de este tormento. Luego hoy podríamos decir, para resumir con 2 palabras, que si el hombre hoy es capaz de recapacitar y de ver que su forma de vida no es la correcta, yo tengo que decirte para terminar que hoy es una buena noche, hoy es un momento buenísimo para que digas a tu mente, a tu corazón, que tu eternidad no la quieres pasar separado de Dios. Olvídate de la palabra infierno, que te he demostrado o te he podido intentar de ayudar con estos versículos para que luego tú busques en casa, porque estos estudios es para que tú empieces a buscar y a leerlos y los entiendas, pero que tu eternidad la decidas si la quieres vivir separada de Dios o lo quieres vivir cerca de Dios. Que Dios os bendiga. Amén. A ver, hay 3 preguntas. Yo voy a responder una y tú vas a responder 2. Vale. Nos pregunta Daniel García: entonces, ¿están predestinados ya para salvación o perdición? Esto no es lo que hemos hablado. Lo que hemos hablado es que el infierno y el cielo son eternos. No estamos hablando de que Dios los haya predestinado ya. No obstante, hemos hablado que donde vamos es la decisión de nuestras acciones y no un designio soberano determinado por Dios de dónde van unos y dónde van otros. También decir que cuando encontramos en el Nuevo Testamento la palabra predestinación, la palabra predestinación se introdujo en nuestras Biblias la traducción de Jerónimo de Estridón en el siglo V al traducir la palabra proorizo como predestinación. La palabra original proorizo es una palabra compuesta, pro, que significa antes, y orizo, que significa horizonte. Significa visto desde antes del horizonte, un camino vislumbrado desde antes, nunca un designio soberano de Dios que te obliga a ir a un sitio o ir a otro. Entonces, el lugar donde acabemos al final de nuestras vidas es el resultado de nuestras acciones. Aunque nadie puede ser salvo por sí mismo, sino todo es porque somos impulsados por Dios, porque nada puede hacer el hombre para ser salvo. Entonces, yo creo que esa es más o menos la respuesta. Si tienes alguna duda más, nos puedes escribir. Nos preguntan, Diego, Aarón García, ¿dónde van aquellos a los que no se les ha presentado el Evangelio?
El versículo que acabamos de leer ahora mismo, los últimos dos versículos, Aarón, si nos estás escuchando, acabas de escuchar que hemos leído Apocalipsis 20:13 y el 20:15 te lo aclara de maravilla para que puedas engrosarlos. ¿Lo puedes leer, Eleazar, para que pueda recordar por lo menos para que estudie esos dos versículos? Porque es que le va a dar mejor aclaratoria. Apocalipsis 20:13. Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Perfecto. Ahí los tienes. Vale, también me preguntan si Satanás y los impíos se queman por toda la eternidad. Los impíos ya lo hemos visto. Para aclarar de Satanás voy a leer Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la respuesta a Iván Borja. Otra pregunta, nos pregunta Daniel García, Diego, ¿está estrenado el infierno antes del juicio? A ver, hasta que el momento en el que Jesús aparece en escena, ¿vale? Lo que acabo de explicar de la historia de Lázaro, el Seol, lugar de los muertos, o seno de Abraham, para que lo podamos entender, hasta que en ese momento, pues, si puedo leer el versículo, te lo leo y así te lo puedo dar también. Mientras te voy hablando, te lo busco y te lo digo. Me parece que lo tengo aquí. Cuando estamos hablando del rico y de Lázaro, ahí en ese tiempo he tocado ese versículo precisamente porque siempre sale esta pregunta. Anteriormente a que Jesús llega y aparece, ¿vale? Porque hay versículos en la Biblia en la que aparece incluso que él, para que se cumpliese todo y se pudiera abrir la veda, se pudiera abrir la puerta, se pudiera quitar esa sima que dividía entre una cosa y la otra, para que lo pudieras entender, él tuvo que bajar incluso hasta predicar a los espíritus encarcelados. Tuvo que bajar, predicarles, para que no hubiera nadie sin que pudiera levantar la mano en algún día del juicio y decirle, pero a mí me tuviste en un sitio sin haber sido predicado, he sido injustamente condenado y he sido apartado injustamente. Hasta que Jesús no aparece en escena, el seno de Abraham era el lugar donde tenían que ir al descanso, preparándose para el juicio. Esto que acabamos de leer hace un ratito también te podría valer para la pregunta, pero a la pregunta en concreto que me dices, nosotros creemos que el cielo está estrenado, que está abierto, de alguna manera, esa es la palabra mejor para que no te tengas que agarrar solo a una frase. El cielo está abierto después de que Jesús vino, murió, bajó, predicó y rompió todos los demás esquemas del Antiguo Testamento. Amén. Vale, tengo aquí un versículo para darle, que lo estoy buscando. Sí. Decir a Rayito, nos está mandando una pregunta, no es el tema de hoy, si empezamos a mezclar los temas nos hacemos un lío, es de escatología, que ya estuvo hablando Israel y Luis de Logroño ayer y antes de ayer Adán. Si quieres, ponla en el grupo, Rayito, y luego te contestan los hermanos, porque si ponemos de varios temas nos volvemos locos. Sí. Bueno, pues si queréis, si hay 3 minutos, Eleazar, sí. Leemos, es muy tarde ya, o leemos el versículo que hemos dicho para que la gente lo apunte. Léelo, sí. Vale, pues mira, si queréis tomar nota del verso y luego lo vais separando si queréis con 2 detalles que os damos de él. Esta historia para que aparece aquí porque se habla con el sentido literal, esto se habla con un sentido literal, esto está puesto en la Biblia, este versículo, esta historia, esto está dicho literalmente así para que se quede determinado que el infierno es real. No para que uno ande pensando, esto está, que lo quieres creer, bien, que no lo quieres creer, de acuerdo, allá tú con tu creencia. Pero lo que la Biblia pone esta historia es para que se demuestre que el infierno es real. Y dice,
el 24, el 25, aquí está. Lucas 16, 19. Lucas 16, 19, 31. ¿Lo lees tú, Eleazar, que lo lees más rápido y mejor? Lucas ¿Sí? 16. ¿Qué más? 19 al 31. Del 16 al 31, que es la historia al completo, y ya está. 16, del 19 al 31. Rico y el Lázaro. Eso es. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Y tú? Atormentado. Sí, sigue. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar aquí a vosotros no pueden, ni de allá pueden pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Amén. Aleluya. Bueno, creo que después de la sarta de versículos, con todo lo que nos ha podido decir, leer la historia de este versículo, solo hay dos detalles nada más. Uno, que está en el verso 24, en la segunda mitad del versículo, cuando dice que el rico conoció a Abraham. El rico lo reconoció, por lo tanto, en el infierno hay consciencia, no conciencia, sino consciencia, es decir, que se está consciente, que se entiende, que hay conocimiento de lo que se está pasando, y que hay un detalle muy hermoso en el que acaba de leer Eleazar para terminar, que dice: nosotros no podemos ir allí y vosotros no podéis venir aquí. Luego está hablando de un lugar físico con un impedimento de poder salir una vez que se entra, ¿vale? Entonces quiero deciros que esta historia es digna de recordar. Yo siempre la predico cuando alguien pregunta sobre el tema de qué le pasa al hombre cuando muere, y tengo que llegar a la conclusión de que si el Evangelio ha costado tanto, si cuando las iglesias se comenzaron a fundamentar, fueron aserrados a espada, fueron perseguidos, tuvieron que encerrarse huyendo a los montes, los llevaban a los circos romanos para que los leones los pudieran devorar, si los quemaban con aceite hirviendo, si los padres de las iglesias, de la iglesia nuestra, tenían que pasar por los más grandes tormentos, palizas, castigos, los apóstoles fueron aserrados, degollados, decapitados, encarcelados. Todo eso tuvo tantísimo dolor y tuvo tantísimo sacrificio. Era para que las bases de nuestro evangelio pudieran ser tan fuertes que unos decidamos vivir complaciendo a Dios y a su palabra con nuestra forma de vida de tal manera que no solamente le estamos diciendo estamos felices de vivir contigo en la tierra, sino que recíprocamente le estamos diciendo estamos decidiendo porque aceptamos vivir contigo toda una eternidad. Ojalá Dios que en esta noche, Dios quiera que en esta noche, si hay alguien que está mirando
los días postreros, alguien que tenga la duda, algún joven que me ha podido preguntar días atrás, años atrás, que ellos se han hecho modernos pensando que el infierno no existe, que es un estado del cual uno puede volver, porque de los estados se vuelve. Pero en este lugar del cual os estamos hablando, que es el infierno, y que es un tormento eterno, una vez que es tarde, una vez que dejas pasar el reloj de tu tiempo, una vez que pierdes esta grandísima oportunidad, luego ya no tienes forma de volver, ya no hay manera de arreglarlo. Por lo cual, desde aquí hoy te digo que hagas una lista de prioridades, que te pares a mirar, a saber que la Biblia es tan clara en el que no quiere de ninguna manera que tú vivas una eternidad sin Él, porque a Dios ansía que tú vivas con Él esa eternidad. Dios ha preparado en ti, en ese cuerpo y que tú y yo tenemos, ha preparado algo dentro llamado espíritu que tendrá que vivir eternamente. ¿Para qué? ¿Lo ha creado eternamente para que se queme eternamente en un fuego, como quieren decir la doctrina tradicional? No. El Espíritu eterno lo puso para que pudiera vivir a la igualdad con Él, que es eterno. Te hizo eterno en la forma espiritual para que pudieras coexistir con Él en la eternidad. Pero el pecado trastoca las cosas en la tierra y se nos rompen los planes. Entonces, ahora nos encontramos con estas preguntas. ¿El infierno es un lugar o es un estado? Yo te tengo que decir, tu hermano Diego Escudero, te digo, el lugar es un lugar, el infierno es un lugar de tormento, de oscuridad, de dolor, del cual una vez que se va no hay forma de volver, por lo cual te digo, vuélvete de tu pensamiento, si tu pensamiento era contrario, que todavía está la puerta abierta. Ha sido un placer poder estar con vosotros y que Dios os bendiga grandísimamente. Pues muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Es el primer programa que compartimos, pero no será el último. Estamos en Amén. contacto y estaremos más directos. Gracias a los que estáis escuchando. La hora es ya muy avanzada, son las 1:20, así que los que Madre seguís mía. dejando comentarios con preguntas, pues o las iremos respondiendo, los administradores y moderadores del grupo, y intentaremos que todo quede claro, ¿vale? Que Dios os bendiga y nos vemos mañana. Mañana a las 9 está José María de Liria, Pichón, nuestro profe, Oh, y está Juan María Tellería. Una bendición de hermano. Mañana a las 9 en directo, aquí en Sana Doctrina. Que Dios os bendiga. bendiciones para todos. Bendiciones. El Señor ha preparado un ángel hoy para animarte, para decirte que tu cojo si beba y sigas adelante. Prohibido rendirse, porque el campeón ganó. Hay alguien aquí que quiera levantar sus manos y adorar a Dios. Levante su voz.